En el canal de Dark Crow 185, hemos investigado demasiadas teorías acerca del más grande ser de creepypastas de toda la web, Slenderman. Pero tras muchas investigaciones, jamás llegamos a pruebas fijas, o a verdaderas conclusiones. Pero eso ha quedado atrás. Por fin, he encontrado el eslabón perdido de este ser, sea real o no, esta investigación me llevó a creer en una verdadera teoría. Bienvenidos, a la cuarta parte de, Investigación Creepypasta, titulado, Las grabaciones perdidas. Comencemos. En investigaciones anteriores, escuchamos la grabación de Thomas Neely. Una grabación que supuestamente, era evidencia de la existencia de Slenderman. Dicha grabación, no fue revelada hasta hace pocos años. En ella podemos escuchar una serie de preguntas hechas por un detective a Thomas Neely. Thomas, da testimonio de lo que un ser sobrenatural, atormentó a su familia al arrebatarles a su hija Jessica. Al final de la grabación, se pueden escuchar disparos, los gritos de desesperación de Thomas, y una serie de pasos desconocidos, para terminar con un fuerte ruido de interferencia. Aunque esta grabación nos reveló muy poco, abrió la puerta a una serie de evidencias desconocidas. Investigando no solo en internet, sino fuera de mi ciudad, logré encontrar una serie de evidencias nuevas acerca de Slenderman. Estas pruebas, a diferencia del resto, son pruebas físicas y verídicas. ¿Cómo es que aseguro esto? Pues sencillo. Tras investigar, encontré una serie de archivos de los años 80. Dichos archivos, mencionan una serie de entrevistas psicológicas. A pesar de que las entrevistas psicológicas no se revelan a nadie, estas son consideradas evidencia, y no están en posesión de un profesional de la psicología, sino de un detective, e investigador ya retirado. Los archivos, entrevistas, y grabaciones, están registrados con el nombre de, aquella cosa. Ahora, comencemos a revisar esta serie de aterradoras evidencias. Era el año 1982, en el estado de Pensilvania, una familia viajó a la ciudad de Filadelfia, para llevar a su hijo con un psicólogo, que en ese tiempo, era el mejor del estado. El niño, de nombre Alex y teniendo 6 años de edad, comenzaba a tener problemas para dormir, y tenía pesadillas recurrentes. Además de esto, sus padres decían que comenzaba a gritar de la nada, simplemente, se llevaba las manos a la cabeza y lloraba en el suelo. Los padres de Alex, ya habían recurrido a médicos para diagnosticar cuál era el problema. Nadie pudo diagnosticarlo, solamente les habían dicho que se trataba de algo psicológico. Desde el primer momento que el psicólogo de nombre Richard, vio al pequeño Alex, supo que no sería un caso fácil, y que este no era un caso ordinario. Tras varias entrevistas, el psicólogo se dio cuenta de que era lo que atormentaba a aquel niño. Alex le hablaba de una criatura que lo visitaba desde fuera de su ventana todos los días a la misma hora. Decía que se quedaba hasta tarde jugando con un radio que le había dado su padre, y que cuando aquel ser se acercaba, el radio comenzaba a emitir extraños sonidos, se escuchaba, decía él, como cuando el televisor estaba lleno de puntos blancos y negros, en otras palabras, era el sonido de la interferencia o de una ausencia de señal. En entrevistas posteriores, el psicólogo le preguntaba qué es lo que aquel ser buscaba. Alex, se encogió en su asiento, y solo dijo que eso le asustaba, que no sabía qué era lo que buscaba, pero que ese ser, le decía cosas extrañas y horribles. El psicólogo le pidió a Alex que dibujara a ese ser. El psicólogo quedó sorprendido cuando vio el resultado final del dibujo. Era un hombre delgado, con largos brazos y tentáculos saliendo de su espalda, y también del suelo. Lo que más aterró al psicólogo, fue el aspecto facial del dibujo, el ser no tenía rostro.
Las siguientes sesiones no progresaban mucho, Alex seguía sin revelar más información. El psicólogo decidió darle una grabadora, y que la dejara grabando toda la noche. En la siguiente sesión revisarían las grabaciones. Pasó una semana, y Alex regresó aún peor al consultorio del psicólogo. Tenía la mirada perdida, y temblaba sin control en ciertos momentos, miraba a todos lados y estaba inquieto. El psicólogo puso las grabaciones de Alex. En ellas no se escuchaban más que leves sonidos, ruidos típicos de una noche tranquila. Pasadas las horas de la grabación, estimando las 2 de la madrugada, comenzó a escucharse una fuerte estática, y el ruido del llanto de Alex. Lo siguiente que se escuchó fueron los padres irrumpiendo en su habitación, asustados por los gritos de su hijo. Alex no paró de gritar en un buen rato. Las demás grabaciones no eran tan diferentes. En una de ellas, se escuchaba a Alex hablar solo, también tenía extraños episodios donde lloraba y solamente repetía, "Estoy asustado". El psicólogo decidió preguntarle a Alex con quién hablaba, y por qué lloraba. Alex le respondía que si era sordo, en las grabaciones se escuchaba con quién hablaba. Alex le arrebató la grabadora y puso de nuevo la cinta, diciéndole al psicólogo que escuchara la voz de esa cosa, y que le dijera a sus padres que esa cosa lo atormentaba. El psicólogo no podía escuchar nada más que estática y la voz de Alex. Momentos más tarde el psicólogo dejó la grabadora encendida, y grabó lo que sería la última entrevista con Alex. Mientras le hacía una serie de preguntas, Alex comenzó a agitarse, y gritó fuertemente unas pistas muy importantes que en aquel momento nadie les tomó importancia. Alex gritó, "Él me encontró, dice que estoy marcado, que muy pronto me llevará con los demás". Después de gritar aquellas palabras, Alex cayó al suelo, se llevó las manos a la cabeza y gritaba sin control, que aquella cosa estaba ahí. Los padres de Alex entraron rápidamente para controlar a su hijo. El psicólogo habló con los padres del pequeño, les dijo que los enviaría con un amigo suyo, que era un psiquiatra, y que no era seguro pero Alex podía padecer de episodios de esquizofrenia. El psicólogo Richard no estaba seguro de ello, pero dijo que su amigo podría comprobar si lo era. De ser así, los problemas de Alex desaparecerían. Esa noche, el psicólogo se llevó a casa las grabaciones de Alex. Al llegar a casa, dejó sus cosas en la mesa, y fue a ponerse cómodo. Su esposa y su hija, lo esperaban para cenar. En un momento de descuido, la niña tomó la grabadora de su padre y se puso a escuchar aquella grabación. Richard volvió de su habitación, para encontrar a su hija oyendo aquella perturbadora grabación. Le quitó de manera muy tierna la grabadora a su hija diciéndole que no debería tomar las cosas de su padre. Cuando caminaba a guardar la pequeña grabadora, la niña le dijo: "Papá, ¿por qué el hombre le dice al niño que no te cuente nada?". El hombre se paralizó por completo. Lo que le había dicho su hija no se escuchaba en ninguna parte de la grabación. Tomó a su hija y la sentó a su lado. Le pidió que le dijera en qué momento de la grabación pudo escuchar eso. La niña le señaló el momento a su padre, pero él solo podía escuchar estática, cosa que él no recordaba que algo estuviese interfiriendo con la grabación. Tras varios días, la niña le comentaba a su padre lo que escuchaba en esas partes donde se escuchaba la estática. Lo peor, es que todo coincidía con lo que Alex decía, la niña no podía estar inventando nada. El psicólogo llamó a los padres de Alex, pero no contestaron jamás el teléfono. Semanas después, llegó hasta Richard una noticia impactante de parte de los padres de Alex. El niño había desaparecido. Aquello había ocurrido una noche como cualquiera, las puertas y ventanas estaban cerradas y no sabían cómo el niño pudo haberse salido de casa, o peor aún, quién pudo entrar a casa durante la noche. No había huellas diferentes en la habitación. Solo encontraron una cinta en el suelo.
Era la única evidencia que quedaba, y los padres se la entregaron a su psicólogo con la esperanza de que pudiese saber algo. Se llevó aquella cinta a su casa esa noche. Con mucho miedo, se sentó en la sala de su casa, con su esposa e hija a su lado. Corrió aquella grabación. Podían escucharse los llantos de Alex, y luego, solo se escuchó mucha estática, seguido de eso, un silencio, y una serie de pasos. Finalizó la grabación. El psicólogo estaba temblando, y su esposa aterrada y temblando, miraron ambos a su pequeña hija, y con mucho miedo, le preguntaron si escuchó algo. La pequeña abrazó a su oso, y le dijo a su padre: «Papá, esa cosa se llevó al niño a la zona oscura, eso escuché». Nada más se supo de Alex o de aquel psicólogo y su familia. De la noche a la mañana, toda esa evidencia, toda la noticia de que el niño había desaparecido, se había esfumado. Analizando este caso, podemos encontrar similitudes entre las palabras de Thomas Neely y las horribles experiencias de Alex. Para empezar, sabemos que el nombre de Slenderman fue creado en la web. Pero en las grabaciones, u otros testimonios, no tiene un nombre, pero siempre le apodan aquella cosa. Aunque esto puede ser común, como decirle cosa, a lo que alguien no conoce, todos aquellos que tienen contacto con Slenderman tienen los mismos episodios. Con esto me refiero a que todos parecen tener un fuerte dolor de cabeza cuando Slenderman está cerca, siempre hay estática. Todos lo describen de la misma manera, y al parecer solo los niños entienden lo que Slenderman habla. Pero basándonos en la evidencia de Alex, y también lo que dijo aquella niña, hay más teorías. Primero, Alex dijo: «Estoy marcado, él me llevará con los demás». Esas palabras parecen insinuar que Slenderman no encuentra a alguien al azar. Pero aún así, uno no puede saber a qué se refería con estar marcado. Podría referirse a una similitud en las personas, pero aunque fuese así, pueden ser incontables similitudes y factores. Lo siguiente, fueron las palabras de aquella niña. Mencionó que Slenderman se llevaba a sus víctimas a la zona oscura. Jamás en ningún vídeo o escrito se ha mencionado algo parecido relacionado con Slenderman. En realidad, algo que hace tan aterrador a este personaje, es no saber qué hace con sus víctimas y a dónde las lleva. No se sabe qué quiso decir con la zona oscura. Podría ser un bosque, un cementerio, una cueva, incluso podría estarse hablando de otro lugar al que nadie más puede ir o encontrar, una zona que solo ese ser conoce. Lo más extraño es que solo quedaron los escritos del caso de Alex, las grabaciones y demás evidencias siguen perdidos. Y más extraño aún, porque todo desapareció de manera tan rápida. Aún así, el misterio continúa. ¿Qué es lo que quiere Slenderman? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué es esa zona oscura? ¿Quiénes son las personas que están marcadas? Un misterio que aún debe resolverse, aunque quizás, es algo que nadie más debería saber, al menos no por ahora. Solo queda, seguir investigando. Esta investigación seguirá en pie, hasta conseguir la verdad. Bueno amigos, eso ha sido todo. Por favor comenten, puntúen, y suscríbanse al canal de Dark Crow 185.